Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace, con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t por el coseno de t por Euler elevado a la t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal. Paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces diciendo lo siguiente. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t por el coseno de t por el coseno de t por Euler elevado a la t. En general esto es lo que nos toca hallar, transformada de Laplace de t por el coseno de t por Euler a la t. Cuando vemos una expresión como esta nos damos cuenta que podemos aplicar el teorema de la derivada. Este teorema de la derivada ya lo demostramos en videos anteriores y vamos a recordar lo que dice. En general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de t por una función en general f de t, esto va a ser igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. En general ese es el teorema de la derivada, vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. F de s es igual, de acuerdo al teorema, queda menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función, en este caso la función es coseno de t por Euler elevado a la t, por Euler elevado a la t. Hemos aplicado el teorema de la derivada paso a paso de manera detallada. ¿Qué nos queda ahora? Hallar la transformada de Laplace del coseno de t por Euler a la t. Cuando vemos una expresión como esta, necesariamente debemos de recordar el primer teorema de traslación. Este primer teorema de traslación ya lo demostramos en videos anteriores y en general dice lo siguiente. Dice que cuando tenemos la transformada de Laplace de una función f de t, una función f de t por Euler elevado a la at en general, esto va a ser igual a f de s menos a. Ese es el primer teorema de traslación, ya lo demostramos en videos anteriores, donde a representa el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para poder aplicar este primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de la función f de t, de la función f de t, es igual a f de s, a f de s. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. Necesariamente tenemos que hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso en particular nos toca hallar entonces la transformada de Laplace del coseno de t.
Pero para hallar la transformada de Laplace del coseno de t debemos de recordar el siguiente teorema. Nosotros ya demostramos este teorema. En general dice que la transformada de Laplace del coseno de AT en general es igual a S sobre S al cuadrado más A al cuadrado. En general ese es el teorema de la transformada de Laplace del coseno de AT, donde A representa el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno. En nuestro caso en particular, el A viene siendo el coeficiente de la variable t, que podemos observar que en este caso se sobreentiende que es 1. Por lo tanto, quedaría lo siguiente: que f de s es igual menos la derivada con respecto a s transformada de Laplace del coseno de t. Sabemos que nos queda en el numerador s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a resolver 1 al cuadrado, sabemos que simplemente es 1. Y ya hemos hallado entonces la transformada de Laplace de f de t. Nos dio un f de s, una función que está en el dominio del tiempo, pasó al dominio de la frecuencia. Es lo que está ocurriendo acá. La función que está en dominio del tiempo pasó al dominio de la frecuencia. Ahora nos toca aplicar la traslación para que la función pase de f de s a f de s menos a. Teniendo en cuenta que el a al que hacemos referencia es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a que hacemos referencia es el coeficiente de t acá. Y el coeficiente de t es 1. Por lo tanto, nos queda, miren la notación, donde s se traslada o se desplaza a s menos 1. Esta es la traslación. La dejamos indicada en estos momentos, luego la reemplazamos. En el siguiente paso que nos tocaría hallar, donde está s, vamos a reemplazarlo por s menos 1. Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente paso, donde tengamos s tanto en el denominador como en el numerador, lo vamos a reemplazar por s menos 1. Vamos a darle aplicabilidad entonces al siguiente paso. Así de sencillo, así de fácil. Entonces tendríamos lo siguiente: f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que s menos 1, en el numerador quedaría s menos 1, sobre en el denominador s menos 1, teniendo en cuenta que el s está elevado a la segunda potencia, conservamos esa potencia que en este caso es 2, más 1. Y de esta forma ya hemos aplicado la traslación. El primer teorema de traslación ya lo hemos aplicado. Ahora nos tocaría hallar la derivada de este cociente, pero antes de hallar esa derivada del cociente, debiéramos resolver el primer término del denominador, que es un binomio al cuadrado. Vamos a recordar cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. En álgebra elemental decíamos lo siguiente: cuando nosotros tenemos en álgebra elemental a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, esto va a ser igual a que al cuadrado del primer término menos 2 veces el producto del primer término por el segundo término, más ese segundo término elevado al cuadrado. Conocimientos elementales o saberes previos de allá del álgebra elemental, vea cómo nos toca traerlos a colación en un nivel avanzado como el que estamos trabajando. Por lo tanto, tenemos que nos queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que, vamos a poner nuestra línea divisoria, y nos queda s al cuadrado
primer término al cuadrado, menos, haciéndolo paso a paso, 2 veces ese primer término que es ese, hagámoslo paso a paso, multiplicado por el segundo que es 1, más el segundo término que es 1 al cuadrado, dejémoslo indicado, más este 1, que es el segundo término total del denominador. El numerador queda tal cual como está, como s menos 1. Y aquí podemos cerrar nuestro paréntesis. Ya que lo estamos haciendo en lo posible de manera detallada, paso a paso. Vamos a reducir términos semejantes resolviendo las operaciones indicadas. Nos queda entonces lo siguiente. Nos queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que denominador, que sería s cuadrado menos 2 por 1, 2 por s, 2s menos 2s más 1 al cuadrado es 1 más 1 simplemente 2, y el numerador quedaría tal cual como s menos 1. Podemos cerrar nuestro paréntesis y observamos cómo se redujeron los términos semejantes del denominador. Ahora sí nos tocaría hallar la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de este cociente o de un cociente debemos de recordar la regla de derivación que vimos allá en cálculo diferencial. Esta regla en general dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la derivada en general con respecto a x de un numerador u sobre un denominador v, esto va a ser igual a ¿qué? Al denominador v por la derivada con respecto a x del numerador u menos el numerador u por la derivada con respecto a x del denominador v sobre el denominador v. En general, esta es la regla que nos permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad de manera detallada, paso a paso. Vamos a particionar para esto nuestro tablero. Vamos a particionarlo de esta forma atípica para que nos quede un poquitico más de espacio. Sabemos que esto es un poquitico extenso. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. Denominador, recordemos que el denominador en este caso es s cuadrado, s al cuadrado menos 2s más 2. Denominador por la derivada con respecto a s, en este caso es con respecto a s del numerador. El numerador es s menos 1. S menos 1 menos ese numerador que es s menos 1, s menos 1 por la derivada del denominador, la derivada con respecto a s del denominador que es s cuadrado menos 2s más 2. Toda esa expresión sobre el denominador al cuadrado. Recuerden que el denominador es s al cuadrado menos 2s más 2, toda esta expresión al cuadrado. Tenemos que recordar que toda esta expresión está multiplicado por el signo negativo. Recuerden que es menos la derivada. Entonces sería menos, y esto aquí es f de s. F de s igual. Vamos a particionar esta sección del tablero para evitar cualquier margen de confusión. Podemos particionar aquí y observemos que tenemos. Nos toca hallar la derivada de s menos 1. Vamos a recordar derivada de s con respecto a s, o sea, derivada de una variable con respecto a ella misma.
Ahí en cálculo diferencial decíamos que cuando nosotros tenemos una derivada, que hay alguna derivada con respecto a ella misma, esto es igual a 1. Y aquí nos tocaría ya la derivada de 1, pero ¿qué es 1? Es una constante. Por lo tanto, allá en cálculo diferencial decíamos también que la derivada en general con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Entonces vamos a aplicar esas dos reglas de derivación en esta parte que estamos trabajando inicialmente. Nos quedaría lo siguiente: f de s es igual menos, vamos a poner la línea divisoria, y nos queda s cuadrado menos 2 que multiplica a s más 2 multiplicada, derivada de s con respecto a s, habíamos dicho que es 1, menos derivada de una constante, aplicando la regla es 0. Bueno, menos s menos 1, s menos 1, que multiplica. Tenemos que observar que nos toca hallar ahora la derivada de s cuadrado. ¿Qué es s cuadrado? Es una potencia. La regla para derivar una potencia en cálculo diferencial dice lo siguiente: derivada en general con respecto a x de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Entonces, aplicando esta regla de derivación, nos quedaría 2 que multiplica a s a la 2 menos 1, simplemente 2s, menos la derivada para hallar la derivada de una constante por una variable. En cálculo diferencial tenemos que, para hallar la derivada en general con respecto a x de una constante por una variable x, en general es igual a la constante por la derivada con respecto a x de dicha variable x. Y luego la derivada de x con respecto a x ya habíamos dicho que es 1. Entonces, aplicando esa regla de derivación, tenemos que derivada de 2s es 2 por derivada de s con respecto a s, que es 1, sería simplemente 2 por 1, 2. Aquí 2. Más derivada de 2, que una constante, habíamos dicho que es 0. Elongamos la línea divisoria y podemos transcribir lo que es el denominador de tal manera: s cuadrado menos 2 que multiplica a s más 2 al cuadrado. Y cerramos nuestro paréntesis mayor. Podemos desarrollar operaciones indicadas para reducir términos semejantes. Nos quedaría lo siguiente: f de s es igual, ya que anteponemos el negativo, lo conservamos, línea divisoria, y decimos s cuadrado, todo este trinomio multiplicado por 1 menos 0. 1 menos 0 simplemente es 1. Y 1 por todo el trinomio, simplemente nos queda el trinomio tal cual. S cuadrado menos 2 que multiplica a s más 2. Menos, acá tenemos s menos 1, s menos 1 que multiplica a 2s, que multiplica a 2s menos 2, simplemente más 0 es menos 2. Y conservamos el mismo denominador, que en este caso es s cuadrado menos 2 que multiplica a s más 2, toda esta expresión al cuadrado. Cerramos paréntesis. Podemos desarrollar las operaciones indicadas del segundo término. Vamos a desarrollar esas operaciones y nos quedaría lo siguiente: f de s es igual, pongamos línea divisoria. Aquí podemos seguir conservando nuestro signo negativo, véanlo acá. Decimos s cuadrado menos 2 que multiplica a s más 2. Vamos a conservar el negativo que tenemos acá y podemos desarrollar entonces operaciones aquí indicadas. Este binomio por este binomio, decimos
S por 2S sería 2S al cuadrado. S por menos 2 sería menos 2S. Luego menos 1 por 2S sería menos 2S. Menos por menos no da más. 1 por 2 simplemente 2. Ahí estamos desarrollando esas operaciones. Repito, S por 2S me da 2S cuadrado. S por menos 2 da menos 2S. Menos 1 por 2S da menos 2S. Y menos 1 por menos 2 da simplemente 2. Vamos a reducir términos semejantes y aplicamos las propiedades que hayan que aplicar en reducción de términos semejantes. Conservemos el denominador, que es S cuadrado menos 2S más 2. Conservamos el mismo denominador. Y aquí cerramos nuestro paréntesis mayor. Vamos a reducir términos semejantes en el numerador y quedaría f de s es igual. Conservamos el negativo. Decimos lo siguiente. S cuadrado menos 2S más 2. Aquí podemos desarrollar estos términos semejantes. Aquí tenemos 2S cuadrado. Nada más tenemos 2S cuadrado que antepone el signo negativo. Le decimos menos 2S cuadrado por más. Decimos menos por más. Da menos 2S cuadrado. Luego tenemos, acá tenemos 2S menos 2S menos 2S da menos 4S. Menos 4S por menos da más 4S. Menos 2S menos 2S da menos 4S. Menos, por el menos que antepone, da positivo 4S. Y nos queda simplemente este que está acá. 2 positivo más por menos 2 no da menos, menos que menos 2. Y hemos resuelto todas estas operaciones del numerador. Continuamos conservando el denominador, que es S cuadrado menos 2S más 2 elevado al cuadrado, y cerramos nuestro paréntesis. Todavía podemos seguir desarrollando o reduciendo términos semejantes. Por lo tanto, nos queda que f de s es igual. Acá tenemos, miren lo que tenemos acá. S cuadrado menos 2S cuadrado nos da menos 1S cuadrado. Menos 1S cuadrado por menos, este menos multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. 1S cuadrado menos 2S cuadrado da menos 1S cuadrado. Y esa menos 1S cuadrado, menos 1S cuadrado por el menos que está acá, nos da simplemente S al cuadrado. Simplemente nos queda S al cuadrado. Luego miremos las S. Aquí tenemos menos 2S, que sería esto que está acá. Menos 2S. Menos 2S más 4S dan 2S positivo. Menos 2S más 4S da 2S positivo. Ese 2S positivo multiplicado por menos da menos 2S. Aquí tenemos 2 positivos y 2 negativos. Recuerden que se cancela. Y nos queda el denominador tal cual como S al cuadrado menos 2 que multiplica a S más 2, toda esta expresión al cuadrado. Esto es lo que nos está quedando. Podemos borrar esta línea que fue muy larga. Y de esta forma hemos encontrado el resultado de nuestro ejercicio. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular. Lo podemos dejar así. O si el docente en cuestión o el libro lo prefiere, se puede factorizar la S y se deja factorizado. Simplemente S que multiplica podría quedar factorizado. Vamos a hacerlo también. Podría quedar, o también vamos a hacerlo acá. También esto podría ser igual. Entonces f de s podría ser así.
f de s podría ser también igual a, ya eso dependiendo del autor del libro, s que multiplica a s que multiplica a s menos 2. Ya esto dependiendo del autor del libro, lo demás es igual. S cuadrado menos 2s más 2 al cuadrado. También podría quedar el resultado, dado que representa lo mismo. Vamos a encerrar una cuadrícula rectangular de color azul. Vean que decimos s por s nos da s cuadrado. Y s por menos 2 nos da menos 2s. Realmente lo mismo, simplemente ya va a depender de la respuesta que encontremos en el solucionario del libro o el autor, el docente en cuestión. Pero de igual forma es el mismo resultado. Vea que es un ejercicio muy bonito, sencillo, lo hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan las operaciones, las vamos llevando a cabo para que quede el proceso paso a paso, sin omitir nada. Y encontramos el feliz resultado. Como hay costumbre, nos apoyamos en los diferentes teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación en el momento oportuno para justificar el paso a paso en el desarrollo del ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal, y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.